Nunca pensé que la casa de mi abuela, ese lugar lleno de recuerdos felices de mi infancia, pudiera convertirse en la fuente de mis peores pesadillas. Cuando la heredé, sentí una mezcla de tristeza y nostalgia. Cada habitación contaba una historia, cada objeto guardaba un eco de su risa, pero había un lugar en esa casa que siempre fue un misterio: el desván, la puerta, al final del pasillo del segundo piso. Siempre estaba cerrada con un pesado candado de hierro forjado. Mi abuela solía decir que estaba lleno de trastos viejos y polvo. Nada interesante, pero incluso de niño sentía una extraña atracción hacia esa puerta. Había algo en su silencio que me inquietaba. Ahora, como el nuevo dueño, esa curiosidad infantil se había transformado en una necesidad casi obsesiva de saber qué había detrás. Los primeros días en la casa fueron tranquilos. Me dediqué a limpiar, a organizar, a reencontrarme con los fantasmas amables del pasado. Pero pronto, la paz se rompió. Todo comenzó con un sonido sutil, casi imperceptible, un ligero arañazo que venía de arriba, justo encima de mi habitación. Al principio lo ignoré, pensando que serían las viejas tuberías o quizás una rata. Pero los sonidos se hicieron más frecuentes, más insistentes. Ya no eran solo arañazos, ahora eran como susurros, un murmullo ininteligible que parecía deslizarse por las grietas del techo. El aire de la casa se volvió pesado, frío. Cada noche me acostaba con el corazón acelerado, escuchando el coro de ruidos que venían del desván. El miedo empezó a tejer una red a mi alrededor. Una sensación constante de ser observado, de no estar solo. Una noche, mientras intentaba dormir, el sonido cambió. Ya no eran susurros, sino un llanto, un lamento suave y desgarrador que helaba la sangre. No pude soportarlo más. La curiosidad se había convertido en terror, y el terror en una desesperada necesidad de ponerle fin. Me levanté. Tomé una linterna y una vieja cizalla del garaje. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras subía las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mis pies, como si la casa misma me estuviera advirtiendo. Me paré frente a la puerta del desván. El llanto se había detenido. Ahora solo había un silencio profundo y expectante. Coloqué la cizalla en el candado oxidado y con un esfuerzo lo rompí. El metal se dio con un chasquido que resonó en toda la casa. Lentamente empujé la puerta. Un olor a polvo, a humedad y a algo más, algo antiguo y podrido, me golpeó en la cara. Encendí la linterna y apunté hacia la oscuridad. Al principio no vi nada, solo muebles cubiertos con sábanas blancas. Pero entonces, en el rincón más alejado, una mancha de oscuridad comenzó a moverse. No era una simple ausencia de luz, era algo denso, palpable. Se retorció y creció, adoptando una forma vagamente humana pero sin rostro, sin rasgos. Era la sombra y yo la había liberado. El terror me paralizó. La sombra se deslizó por el suelo y bajó por la escalera con una velocidad antinatural. Yo retrocedí. Cerré la puerta de golpe y corrí a mi habitación, atrancando la puerta. Esa noche no dormí. Los susurros ahora estaban por toda la casa, a veces justo al otro lado de mi puerta. Sabía que tenía que encontrar una respuesta. A la mañana siguiente, con el sol filtrándose por las ventanas, me armé de valor y empecé a buscar en las pertenencias de mi abuela. En el fondo de su viejo baúl, debajo de álbumes de fotos y cartas, encontré lo que buscaba: un pequeño diario encuadernado en cuero. Sus páginas amarillentas estaban llenas de su caligrafía temblorosa. Empecé a leer y la verdad se reveló. La sombra no era un fantasma, era una entidad que se alimentaba del miedo y la soledad. Había llegado a la familia generaciones atrás, atormentando a un antepasado que la había invocado por error. Mi abuela no la había encerrado para proteger los objetos del desván, sino para protegerme a mí.
El diario explicaba que la sombra no podía ser destruida, solo contenida, y la única forma de hacerlo era enfrentarla, mirarla sin nada y negarle el alimento que buscaba. Sabía lo que tenía que hacer. Esperé a que cayera la noche. La casa se sumió de nuevo en esa atmósfera opresiva. Los susurros comenzaron, más fuertes que nunca, llenos de promesas de locura y desesperación. Me senté en el medio del salón, con una sola lámpara encendida. Cerré los ojos y me concentré en los recuerdos felices con mi abuela, en su amor, en su fuerza. La sombra apareció, surgiendo de las esquinas oscuras de la habitación. Se cernió sobre mí, una masa de oscuridad palpitante que susurraba mis miedos más profundos. Sentí un frío glacial, pero me aferré a mis recuerdos. Abrí los ojos y la miré directamente. No grité, no huí, no te tengo miedo, dije, con una voz que apenas reconocí como mía. Esta es mi casa ahora, y aquí no tienes poder. La sombra pareció vacilar. Los susurros se convirtieron en un chillido agudo, un sonido de furia y frustración. Se abalanzó sobre mí, pero en lugar de sentir un impacto, solo sentí una ráfaga de aire frío. La oscuridad retrocedió, encogiéndose, debilitándose. No desapareció por completo, pero se retiró a los rincones más oscuros de la casa, a las sombras bajo los muebles, a la periferia de mi visión. La casa está en silencio ahora, un silencio casi normal. A veces, por el rabillo del ojo, creo ver un movimiento, una sombra que se alarga más de lo debido. Sé que sigue aquí, esperando, observando. No sé si algún día se irá o si este será mi destino, compartir mi hogar con una presencia oscura, manteniendo una tregua frágil basada en mi propia voluntad. Quizás la única forma de vencer a la oscuridad no es destruirla, sino aprender a vivir con ella sin dejar que te consuma. Y cada noche antes de dormir miro hacia el pasillo y la puerta del desván que ahora permanece siempre abierta, como un recordatorio constante de la sombra que acecha y de la fuerza que tuve que encontrar dentro de mí para mantener la raya.